Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo encuentro virtual de música y acción. Lo primero, agradeceros enormemente vuestro tiempo. Insisto, esto de dedicar un ratito un domingo por la tarde a una sesión de trabajo, de didáctica, ya indica vuestro interés, vuestra pasión por el lenguaje musical, así que para mí es un honor poder compartir este ratito con todos vosotros, todas vosotras, y aprender juntos, que esto yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Ya lo comenté en el último encuentro, a veces pues no tenemos ocasión de interactuar, a veces incluso dentro de nuestro propio departamento, ¿no? Cada uno se mete en su aula, pero ya pues entre conservatorios en una misma ciudad o entre distintas comunidades autónomas. La verdad es que me hace muchísima ilusión cuando leo los formularios y veo gente de todos los rincones de España interesados por estos talleres. Así que, insisto, mi agradecimiento y transmitiros mi ilusión por estar aquí con vosotros y con vosotras. Bueno, para los que no conocéis estos encuentros, pues básicamente vamos a seguir un poquito la misma estructura que el último encuentro. Habrá una primera parte expositiva, donde abordaremos el tema protagonista de la sesión, que en este caso va a ser la audición, más allá de los dictados. Luego dedicaré un ratito a abordar algunos temas que me habéis planteado en los formularios, temas que creo que son muy, muy, muy acertados, que surgen con bastante frecuencia. Y luego pues dedicaremos también un ratito a preguntas que tengáis, experiencias que queráis compartir, observaciones, ¿vale? De eso se trata, es un encuentro. Y como en el anterior taller, parte de la sesión, no toda, la subiré a las redes también. Bueno, audición más allá de los dictados. Efectivamente, yo creo que cuando hablamos de audición, yo creo que estamos todos de acuerdo como profes de lenguaje musical, que es la herramienta principal del músico, ¿no? ¿Cómo piensa el músico como profesional? Pues utilizando esa herramienta fundamental que es el oído. Si hablamos de un científico, de una científica, pues trabaja con el método científico, con las hipótesis, con la observación. El historiador, la historiadora trabaja con fuentes históricas. Para nosotros, como músicos, el oído es esa principal herramienta y la estamos utilizando constantemente. Ya lo comentamos en el primer encuentro, ¿no? ¿Cuándo trabajamos el oído en las clases de lenguaje musical? Pues yo diría que en todas. Y tenemos que intentar que esté presente en casi cualquier actividad que realicemos, independientemente de que se trate del dictado o una actividad relacionada con la educación, el adiestramiento auditivo, ¿no? Ya lo que habíamos comentado en la sesión pasada, que dedicamos a ese primer apartado de las unidades didácticas, ¿no? El descubriendo una canción, el cómo podemos introducir los elementos correspondientes a esa unidad didáctica. Pues ese momento ya de presentarles a nuestros estudiantes una obra musical, una canción, aprenderla de memoria, escucharla y descubrir los elementos del lenguaje musical a partir de esa canción. Ahí ya estamos trabajando el oído, ¿no? De hecho, debe ser una constante, que primero todo sea sonido, todo sea vivencia, y a partir de ahí ya llegaremos al signo, al término o al concepto, ¿no? Cuando trabajamos otras actividades en la clase de lenguaje musical también está involucrado el oído, ¿no? Cuando trabajamos el movimiento, ya sea una danza o un movimiento más o menos estructurado, nuestro oído está presente para seguir ese pulso, para seguir esa forma musical. Cuando estamos cantando, estamos poniendo en marcha nuestro oído interno, ¿no? Fundamental, esa imagen sonora, cómo quiero que suene para luego hacer que suene. Cuando estamos tocando, ¿no? Algo con un instrumento, también está presente ese oído interno. Insisto, ¿cómo quiero yo que suene para luego poner en marcha los recursos necesarios para que eso se haga efectivo, ¿no? Y cuando trabajamos la entonación en clase de lenguaje, no solamente cuando cantamos nosotros, como estudiantes, cuando escuchamos a nuestros compañeros y compañeras y tenemos que hacer ese ejercicio tan interesante de coevaluación, ¿no? Siempre una evaluación constructiva, ¿no? También hay que trabajar ese construir un feedback de forma positiva, ¿no? ¿Qué podemos destacar de lo que ha hecho el compañero o la compañera? ¿Qué nos ha gustado? ¿Qué podría mejorar? Ahí estamos también poniendo en marcha nuestro oído. Incluso las actividades
de carácter más teórico. Hay que intentar que todo lo que estamos trabajando en esa ficha de teoría primero pase por el oído, ¿no? Yo creo que es muy triste un trabajo de algo como puede ser el intervalo sin que aquello haya pasado por el oído, ¿no? Entonces, ¿cuándo trabajamos la audición? Yo diría que en todas las clases, ¿no? Aunque no nos dé tiempo a hacer un dictado. El dictado es meramente una actividad de transcripción. Es una actividad más de las muchas que podemos hacer, ¿no? Con lo cual, ese tiempo que dedicamos a actividades de audición y dictado, pues va a ser el tema protagonista de la sesión de hoy, ¿no? Por supuesto, insisto, no siempre tenemos que asociar la audición a un trabajo escrito. Ya de por sí, el dictado oral puede ser una herramienta muy valiosa en las clases, ¿no? Ya lo comenté en el primer encuentro. A mí me gusta cuidar la forma musical de nuestras clases, ¿no? Que haya una estructura lógica, y yo creo que una buena forma de comenzar muchas de estas clases, no siempre, puede ser ese calentamiento auditivo, ¿no? Tengo la costumbre en muchas clases de empezar sentado al piano, insisto, también damos tiempo a que vayan llegando los estudiantes, y empezar a hacer ese pequeño calentamiento, a lo mejor imitando pequeños fragmentos melódicos, e introducir esa actividad del dictado oral. No supongamos que va a tener protagonismo en esa clase la tonalidad de mi menor, el compás de 6/8, a lo mejor luego vamos a realizar un dictado propiamente dicho en esa tonalidad, en ese dictado. ¿Por qué no empezar la clase impregnándonos un poquito de esa tonalidad y de ese compás, ¿no? Bueno, no sé si he desaparecido del mapa, pero aquí estoy, ¿eh? Entonces, empezamos con unas imitaciones. A lo mejor podemos empezar con la escala. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Y proponemos pequeños motivos para ser imitados. Mi, fa, sol, fa, mi. Repetimos con el gesto. Mi, fa, sol, fa, mi. Mi, fa, sol, la, si, si, si. Mi, fa, sol, la, si, si, si. Y a lo mejor voy quitando notas. Si, do, si. Si, do, si, la, sol, fa, mi. Fa, sol, fa, mi. Fa, sol, fa, mi, re. ¿Y dónde he reposado? Ah, pues en la sensible. Y poco a poco vamos recordando lo que ya sabemos a lo mejor de nuestra tonalidad. Insisto, vamos abriendo nuestro oído, vamos preparando esa herramienta fundamental que nos tiene que acompañar durante toda la clase, ¿no? Imitar, completar con el nombre de las notas. A lo mejor estamos preparando el terreno para el dictado, podemos ir incorporando fórmulas melódicas que luego van a aparecer idénticas en el dictado que vamos a hacer, o a lo mejor poco a poco estamos montando ese dictado, vamos concatenando frases, vamos memorizando, y a lo mejor al final tenemos en nuestra cabeza ya un fragmento de 8 compases completamente memorizado que hemos cantado con el nombre de las notas, y llega el momento ya de escribirlo, ¿no? Tantas formas de abordar ese dictado, ¿no? Y una primera pregunta que yo lanzo, y alguien si quiere puede contestar. ¿Qué beneficio realmente tiene el dictado como ejercicio? Porque luego vamos a defender toda una gama de actividades para el adiestramiento auditivo, ¿no? Pero el dictado, ¿qué ventajas le veis al dictado como tarea, como actividad para realizar en la clase de lenguaje? El dictado... Bueno, hablo, no he levantado la mano. ¿Puedo hablar? Puedes. Oh, gracias, Carmen. Has roto el hielo, te lo tenemos que agradecer todos. Adelante. Yo digo que el dictado se trata de reconocer lo que supuestamente ya se conoce. Efectivamente, me gusta mucho ese término que has utilizado, reconocer, que además me encanta esa palabra porque además es un palíndromo. Reconocer. Es decir... Por eso, precisamente, hay que trabajarlo bien, porque si no trabajamos todos esos motivos, por ejemplo, como los que has expuesto ahora, o bueno, los que sean, ¿no? Pues cómo
¿no? Que siempre ha sido la actividad así más temida, ¿no? Uy, sí, sí. Y de eso vamos a hablar también, de lo que opinan los estudiantes ante el dictado musical, ¿no? Pero me gusta mucho ese aspecto que acabas de destacar, Carmen, de que se trata de reconocer, es decir, elementos que ya hemos trabajado, el colofón final o un estadio ya posterior es encontrarnos dentro de ese contexto, de ese fragmento musical, ese elemento y ser capaz de reconocerlo e incluso ya llegarlo a escribir, ¿no? ¿Alguna otra ventaja, algún otro beneficio que queráis destacar de nuestros queridos dictados en la clase de lenguaje musical? Bueno, yo os comento algunos de los aspectos que yo opino en torno al dictado, ¿no? Lo primero, que estamos hablando de una microestructura donde van a tener lugar aspectos que encontramos en la macroestructura. Es un poco como los ejercicios de armonía, ¿verdad? No tenemos el tiempo material a lo mejor en una clase de hacer un dictado de un movimiento completo de una sonata, de una pieza completa, pero vamos a intentar, en el tiempo que tenemos y también teniendo en cuenta los lapsos de atención con los que podemos trabajar en la clase, que estén contenidas esos problemas, esas dificultades que queremos encontrar, pero dentro de un contexto que tenga un sentido musical. Es decir, aunque estemos aislando determinadas dificultades, aunque estemos llevando ese fragmento musical a nuestro terreno porque queramos trabajar o queramos reconocer, como ha dicho Carmen antes, determinadas fórmulas rítmicas, determinados aspectos melódicos o formales, tiene que tener un sentido musical. Es decir, le vamos a dedicar un tiempo a ese fragmento. Durante ese curso escolar va a haber una serie de dictados musicales que trabajemos. Tienen que ser fragmentos bellos, no por el hecho de ser un dictado, por el hecho de ser un ejercicio, entre comillas, tiene por qué ser un fragmento que resulte artificial. No, ya tiene que incorporar esa belleza musical. Y tenemos que tocarlo con la misma expresividad con la que tocaríamos un fragmento de cualquier gran compositor. Y cuando lo cantemos en el aula, también llenémoslo de emoción, aunque sea un dictado, ¿no? Estamos completando ese bagaje de nuestros estudiantes, forma parte de ese repertorio de bellas melodías, al fin y al cabo, ¿no? Permítame, Luis. Sí, sí, adelante, Carmen. Si puedo hacer una crítica, porque es que hoy en día tenemos, bueno, siempre ha habido, ¿no? Pero los dictados estos que hay grabados, que utilizan muchos profesores, precisamente están fartos de toda esta carga emocional, y encima eso, la mayoría de ellos no tienen sentido musical y los alumnos se vuelven locos. O sea, los alumnos que hacen esos dictados es que no saben por dónde cogerlo. Entonces, yo creo que merece la pena dedicarle en clase, ¿no? Que muchas veces a lo mejor, ¿no? Decimos, pues venga, pues esto para casa, pero al final en casa pues no se puede hacer con ellos realmente no se consigue el objetivo final del dictado. Sí, entonces yo creo que merece la pena gastar entre comillas, ¿no? Esos minutos en clase para hacerlo y hacerlo bien. Porque muchas gracias, Carmen. Yo creo que no me gustan las grabaciones que hay, por lo menos las que yo conozco, no me gustan nada. Sí, yo creo que tocas ahí dos temas fundamentales. Primero, el tema de la calidad musical. Efectivamente, si hay un dictado que ocasiona problemas en nuestro alumnado, puede ser por varias causas. Puede ser que el alumnado no esté preparado para afrontar esa dificultad. Puede ser que el dictado esté mal construido. Y efectivamente, como tú dices, los estudiantes se despistan porque es difícil de interiorizar ese fragmento. Hay aspectos que chocan incluso con principios hasta de forma, ¿no? Yo creo que no hay que trabajar la dificultad por la dificultad. Vamos, como decía Encarnación López de Arenosa, vamos a los tópicos. Primero, a lo mejor tenemos que insistir en la simetría de las frases, y luego ya cuando estén nuestros estudiantes un poquito más avanzados, pues introducirles algunas asimetrías y algunas sorpresas, pero de entrada no vamos a empezar por lo inusual. Empecemos por lo más típico.
Y luego tocas otro tema también importante, además me encanta, porque es esa sensación de culpa que a veces tenemos, ¿no? El tiempo que gastamos, que invertimos en el dictado. Porque efectivamente hay mucho material en música y acción, los dictados están grabados, pero ¿significa que esas fichas las van a hacer los estudiantes en casa? No. Posiblemente parte de ese trabajo lo realicen en casa o lo refuercen en casa, pero hay que realizar el dictado con ellos, hay que trabajar las estrategias con ellos, hay que modelar la forma de pensar un dictado con ellos, porque si no, en casa es que se van a sentir completamente desorientados, ¿no? Con lo cual, precisamente, y es una de las cuestiones que habéis planteado en los formularios, ¿no? Luego me gustaría dedicar un ratito de qué posibles estrategias podemos abordar con nuestros estudiantes para ser exitosos en el dictado. Queremos que el dictado sea una experiencia de éxito. Queremos que nuestros estudiantes digan: profe, hoy no hemos hecho dictado, queremos hacer dictado. No queremos que sea esa actividad temida, odiada, que nos causa ansiedad. Y luego voy a poneros algunos ejemplos de una investigación que realicé con 2 colegas, que es muy interesante ver lo que los estudiantes opinan sobre los dictados. ¿Por qué? Porque están mal trabajados en el aula. Y tenemos, yo el primero, que aprender a trabajar cada día mejor esta actividad en el aula, ¿no? Bueno, insisto, estábamos abordando de estas bellas melodías que vamos a memorizar, comprender, para luego transcribir, ¿no? Puede ser, desde luego, la adaptación de una melodía conocida, ¿por qué no? Y así, además, pues vamos ofreciendo a nuestros estudiantes esa cultura musical, y a lo mejor si los estudiantes están más familiarizados ya con esa melodía, pues el trabajo inicial de interiorización de esa melodía puede ser ágil, ¿no? O si no, pues trabajamos dictados hechos especialmente para la clase. E incluso con nuestros estudiantes más mayores, que compongan ellos sus propios fragmentos al dictado. Es algo que también en enseñanzas profesionales yo insisto mucho y suele dar bastante buen resultado, ¿no? Y me gusta mucho que los estudiantes sean conscientes del porqué del dictado. Nosotros como profes estamos muy convencidos de todos los beneficios que tienen los dictados, pero nuestros estudiantes hay que convencerles también, ¿no? Que al fin y al cabo es un ejercicio real al que se enfrentan los músicos profesionales, ¿no? Un compositor. Nosotras tenemos esa faceta compositora como profesores de lenguaje, ¿no? Estamos de repente, a mí me pasa a veces, ¿no? Me suele pasar en el transporte público, que es a lo mejor cuando mi mente entra en un estado de mayor relajación, y me viene una melodía, y digo: caramba, esto para un tema de una lección de entonación, o para una pieza, o para la continuación de esa pieza. ¿Qué hacemos cuando nos viene una melodía para que no se nos olvide? La tenemos que registrar. Con lo cual, estamos enseñando a nuestros estudiantes a ser compositores, porque cuando generen sus ideas las van a tener que escribir. Los musicólogos, etnomusicólogos, que se pasean por distintos pueblos y culturas recopilando las melodías, también las tienen que escribir, las tienen que transcribir. Al fin y al cabo es lo que hacemos muchas veces con nuestras canciones populares del inicio de esas unidades, ¿no? Y si estamos en nuestro pueblo y queremos escribir para que no se nos olviden y luego podamos pasar esas melodías a nuestros hijos, a nuestros nietos, las tenemos que escribir. Eso es un ejercicio de dictado también, ¿no? Con lo cual, realmente es preparación también para el futuro profesional de nuestros estudiantes. No solamente un ejercicio divertido donde ponemos en práctica nuestros conocimientos musicales. Estamos hablando de educación auditiva, estamos hablando de entrenamiento auditivo, estamos hablando de adiestramiento auditivo. Alguien lo ponía en un formulario, y que yo creo que era como un aspecto para el debate, ¿no? ¿Qué os viene a la cabeza cuando oís estos términos? Entrenamiento auditivo, adiestramiento auditivo. ¿Sintonizáis con este término? ¿Os chirría? ¿Preferís el término educación auditiva? No sé si alguien quiere lanzar alguna idea al respecto. No hay respuesta correcta o incorrecta aquí. No sé si alguien se quiere mojar. A mí, por lo menos, entrenamiento, adiestramiento me sugiere como algo más duro, ¿no?
más militar, por así decirlo, más... La educación auditiva me gusta más. Un término como más neutro, más relajado, más... Por eso, lo otro tiene una connotación negativa. Sí, puede ser. A mí me gusta más educación, me parece como más redonda la actividad. Adiestramiento, entrenamiento, me parece algo como más mecánico, a lo mejor menos musical, precisamente por el término. No tiene por qué, quiero decir, yo creo que sencillamente entrenamiento, adiestramiento tiene implícito el hecho de que el oído es algo que se entrena, que se puede mejorar y que requiere la repetición. Y es algo que también tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. No va a salir bien a la primera, no vamos a encontrar un camino sin obstáculos. Vamos a tener que repetir, vamos a tener que dedicarle un tiempo y poco a poco vamos entrenando ese músculo, por ejemplo la memoria, cada vez vamos a ser capaces de retener fragmentos más largos, cada vez vamos a conseguir más agilidad a la hora de transcribir, cada vez vamos a ir ganando en autoconocimiento, es decir, dándonos cuenta de qué estrategias nos funcionan mejor a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Lo que pasa efectivamente es que no hay que quitarle ese lado educativo. No hay que quitarle ese lado de que es música, de que estamos trabajando con fragmentos musicales, bellos fragmentos musicales, insisto. No hay que olvidar que aunque sea una actividad, hay que relacionarla con todo lo demás que estamos aprendiendo en clase de lenguaje o en clase de instrumento. ¿Por qué no en algún momento hacer un dictado de un fragmento basado en el repertorio de nuestros estudiantes? Es decir, no perdamos ese carácter holístico de la actividad. Yo creo que, como dicen de la natación como deporte, no es que trabajamos todo a través del dictado, ¿no? Porque trabajamos la memoria, trabajamos la escucha, lógicamente, pero también estamos trabajando todos los elementos musicales que hemos estado trabajando en esa unidad, los estamos reconociendo, como decía antes Carmen. Estamos trabajando la propia escritura, ¿no? Y eso es trabajar también aspectos de teoría musical. Cuando escribimos el fragmento tiene que tener una lógica, estamos trabajando los compases, estamos trabajando las escalas, las tonalidades e incluso la propia grafía, que es algo que también hay que trabajar. Si estamos insistiendo en la belleza de la música, la belleza de los fragmentos musicales, también hay que cuidar que la escritura, que la grafía sea bonita y cuidemos las proporciones y cuidemos que sea legible, porque eso también es parte de la belleza musical, ¿no? Yo creo que yo soy un gran defensor de la tecnología, ¿no? Pero creo que tenemos que conseguir que nuestros niños y niñas, o no tan niños y niñas, desarrollen una buena grafía musical. Yo creo que eso incide muy positivamente en el aprendizaje, ¿no? Bueno, voy a hacer una pequeña panorámica de algunas de las actividades de entrenamiento, adiestramiento, educación auditiva que encontramos en las distintas unidades del método música y acción, y me detendré en algunas de ellas. Bueno, pues por gusto, sobre todo para los que no habéis tenido ocasión de ver los distintos volúmenes, un poco qué selección de propuestas tenemos en cuanto a la audición, que es una parte de esa unidad didáctica, aunque insisto, la audición creo firmemente que tiene que estar presente en todas las clases de lenguaje, ¿no? Por ejemplo, antes de abordar dictado musical, una actividad muy accesible para ellos puede ser ordenar fragmentos. Un puzzle musical, ¿no? Se encuentran en algunas de estas fichas varios fragmentos y tienen que decidir en qué orden están. A lo mejor son fragmentos similares, pero hay alguna variación melódica, alguna variación rítmica, y ahí tienen que poner en marcha pues esa imaginación sonora, observar esos fragmentos, cómo suenan, y luego a ver si detecto cuál es la que está sonando primero, ¿no? Detectar errores, les encanta y aprenden mucho con esto. Vamos a ser detectives. Aquí hay 3 errores en esta partitura. Errores rítmicos o errores melódicos. Vamos a ver si sois capaces de decirme dónde están esos errores y qué es lo que está mal. Vamos a ver si somos capaces de corregir al profe, ¿no? De nuevo, oído interno. Vamos a dedicar un tiempo a observar ese fragmento, vamos a ver si somos capaces de escucharlo o de cantarlo en bajito, y vamos a escucharlo luego a ver si se corresponde y dónde están las diferencias.
Analizar fragmentos escuchados, ¿no? Esto es algo que estamos haciendo continuamente. Insisto, en la parte esa de descubriendo una canción, estamos realizando un análisis auditivo, ¿no? Cuando, como profesores, les presentamos una canción popular y tienen que determinar en qué compás está, en qué modo está. Pues aquí en estas fichas hay oportunidad de hacer estos ejercicios de análisis auditivo con algunos fragmentos tocados, improvisados al piano, ¿no? Detectar en qué modo está, ¿no? Modo mayor-menor se trabaja en la segunda parte del primer curso, ¿no? Sobre todo, hay que insistir en el contraste al principio con ellos, ¿no? Presentarles un mismo fragmento y yo les digo, ¿cuál os suena, por ejemplo, soleado? ¿Cuál os suena nublado? A mí, yo prefiero huir un poquito de ese estereotipo alegre-triste, aunque es verdad que estadísticamente se suele corresponder bastante que los fragmentos mayores tienden a ser más alegres, pero prefiero trabajar con otra analogía del soleado nublado, ¿no? Presentarles un fragmento y luego presentarles el análogo menor y que me digan cuál es soleado, cuál es nublado, ¿no? El compás. Y aquí me voy a detener un poquito porque había una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a diferenciar, por ejemplo, el compás de 2x4, 3x4, o ya un poquito más adelante en el primer curso, identificar el 6x8, ¿no? Bueno, lo primero es ser capaces de sentir un pulso, ¿no? Bueno, voy a coger un ejemplo. No sé si me veis, aunque esté compartiendo pantalla, no sé si me veis en pequeñito, pero bueno, es igual. Yo creo que por lo menos escucháis el ejemplo, ¿no? Les propongo un fragmento y lo primero que quiero sencillamente es que me expresen ese pulso con el cuerpo, que lo marquen como quieran, en las piernas, con palmas, con los pies, que sientan ese pulso, ¿no? Una vez que nos hemos puesto más o menos de acuerdo en esa pulsación, lo siguiente efectivamente es pedirles que identifiquen dónde están esos acentos. Podemos insistir en algo con lo que en lo que Willems hacía mucho hincapié, que es en la respiración propia de cada compás, ¿no? Para Willems, una parte esencial del compás no era tanto el acento, sino la preparación de ese acento, ¿no? El último pulso del compás antes del primer acento, ¿no? Las anacrusas. Esos eran para él los momentos de inspiración, ¿no? ¿Dónde te invita este fragmento a coger aire y dónde te invita a echar el aire, ¿no? Echamos el aire en ese acento, ¿no? Y inspiro, expiro. Y esa es ya una primera pista que me lleva a darme cuenta de que tengo una expiración cada 3, ¿no? Otra metáfora que no me gusta tanto, pero que también puede funcionar es ¿dónde me da ganas de dar un pisotón? ¿No? ¿Dónde me da ganas de marcar ese pulso con mayor intensidad? Ojo, no somos nosotros los que estamos haciendo más intenso, es algo que se siente en el propio fragmento, ¿no? Y una vez que nuestros estudiantes han podido sentir esa respiración, nos hemos puesto de acuerdo en cada cuántos pulsos sentimos ese acento, el siguiente paso sería la subdivisión, ¿no? A mí me gusta mucho aquí ser capaz de recitar una palabra de 3 sílabas o de 2 sílabas, esdrújula o llana, o sencillamente diferenciar entre fragmentos donde sentimos tic-tac o tic-tac-tac. ¿Qué encaja más en este fragmento? ¿Qué nos gustaría más recitar? Tic-tac, 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 o tic-tac-tac, 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 tic-tac-tac. Es más bien un fragmento
casa, 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 o un fragmento música, 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 música. Y con esos 3 pasos, sentir el pulso, sentir la respiración, los acentos, los pisotones, para sentir si es un compás de 3 tiempos, de 2 tiempos, y luego la subdivisión, ya llegamos a ese compás, ¿no? Identificar el intervalo también en primero, solo el número, ¿no? Ser capaz de hacer ese recorrido. Escucho 2 sonidos. Por ejemplo, estoy a partir de Do. Vamos a hacer el recorrido. No, no. Subo la escala hasta encontrar ese sonido. No, 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 no. ¿Cuántos pisos he subido en ese ascensor? 1, 2, 3, 4, 5, do, re, mi, fa, sol. Por lo tanto, un intervalo de quinta, ¿no? O no necesariamente desde do. Voy a empezar ahora desde mi. Entonces, he empezado. Do, re, mi. Continuamos la escala hasta llegar hasta ese segundo sonido. Do, re, mi, pam. Do, re, mi, pam, 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 pam. 1, 2, 3, 4. 4 pisos, ¿no? Para llegar a ese intervalo. Insisto, utilizando la escala como herramienta para hacer ese recorrido. Añadir signos, añadir ligaduras, añadir sostenidos y bemoles a un fragmento si hace falta. Reconocer el timbre. Importante ingrediente, ¿no? Que yo creo que no se le ha prestado la debida atención en la educación musical, por lo menos cuando yo estudié, ¿no? Siempre el piano para los dictados. Que los estudiantes tengan ocasión de vivir toda esa diversidad tímbrica. Es parte de la cultura musical, pero también es parte de esa educación auditiva, porque curiosamente, y hay estudios que lo demuestran, ¿no? Yo también he estado implicado en algunas investigaciones, a veces variar el timbre repercute en cómo de sencillo o de difícil resulta reconocer esa melodía, ¿no? Con lo cual es bueno exponer a nuestros estudiantes a toda esa diversidad tímbrica. Es verdad que el piano suele tener un timbre bastante claro y a veces puede resultar más fácil para algunos estudiantes, pero yo creo que hay que presentarles esa variedad. Con lo cual, tenemos grabaciones con toda una gama de instrumentos en el método, pero también, ¿por qué no?, utilicemos también la propia diversidad presente en el aula, ¿no? Que nuestros estudiantes también puedan de vez en cuando tocar ellos los dictados con los instrumentos. Eso enriquece muchísimo la clase. Y luego, en primero, aislamos dictado rítmico y dictado melódico. Digo que en primero porque solamente hacia finales del primer curso tenemos nuestros primeros dictados melódicos rítmicos. Eso no significa que en segundo, tercero, cuarto dejemos de hacer dictados puramente rítmicos o dictados puramente melódicos. Seguimos encontrando todo lo que había en esta página en los siguientes volúmenes. En el dictado rítmico no significa que no haya una melodía presente. Generalmente ayuda el hecho de que haya una melodía para retener ese fragmento y luego poder pensar su ritmo, ¿no? Pero en principio aislamos esas dificultades y hacia finales de primero ya vamos realizando nuestros primeros dictados melódicos rítmicos. Todo lo que hemos visto hasta ahora se sigue repitiendo en los siguientes volúmenes. Añadimos otros aspectos. En segundo, por ejemplo, ya vamos iniciando ese trabajo polifónico. Se puede iniciar antes incluso. No es que tengamos que hacer dictados a 2 voces, sino que ya tenemos que ir completando melodías cuando está sonando una segunda voz. Como dice una compañera mía del conservatorio, que moleste esa segunda voz. Bueno, no tiene por qué molestar, va a ser una segunda voz que suene perfectamente bien con la primera, ¿no? Pero que se vayan acostumbrando a esa polifonía. Completar melodías más largas, hay algunos fragmentos basados en canciones populares donde tienen que ir rellenando los huecos, también en clave de fa.
Analizar fragmentos escuchados. Aquí incorporamos también, por ejemplo, que sean capaces de identificar la tonalidad. Algo que muchas veces me dicen colegas que es muy difícil esto de identificar la tonalidad. ¿Cómo podemos trabajar con nuestros estudiantes el que sean capaces de averiguar la tonalidad de un fragmento, ¿no? Bueno, yo creo que hay que trabajar aquí con algo fundamental, que es esa habilidad, yo diría casi innata, que los estudiantes ya por aculturación, cuando inician el lenguaje musical, son capaces de hacer, que es identificar la tónica de un fragmento, ¿no? Escuchan ese fragmento y lo único que les pedimos es que sean capaces de cantar con la sílaba lu esa tónica final, ¿no? Y les pedimos que canten con lu esa tónica. Lu. Cantamos el acorde porque ya sabemos que era nublado. Lu, lu, lu. Ya tienes la tonalidad. La única dificultad añadida, añadir esa nota de referencia que es el la. ¿Cómo era el acorde que hemos cantado? Lu, lu, lu. Lo enlazamos con el la. Lu, 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 la. Y llevamos a casa ese la, sol, fa, mi menor. Y trabajar esos caminos de enlazar los distintos acordes de las tonalidades con el la de referencia, ¿no? Incluso el propio Jacques Chapuis, discípulo de Edgar Willems, tiene como ejercicio, ¿no?, trabajar, enlazar todos los posibles casos, ¿no?, de acordes de la tonalidad con un la de referencia, para que seamos capaces, después de un fragmento y escuchando ese la de referencia, ser capaz de sentir con la máxima inmediatez en qué tonalidad estamos, ¿no? Identificación de algunos intervalos armónicos, melódicos, mayores y menores, ¿no? En el tercer volumen, pues todo lo anterior, esto es una espiral, ya vamos introduciendo el completar la voz superior o la voz inferior de un fragmento a dos voces, como vemos ahí en el último ejercicio de esa imagen. Identificación ya de todos los intervalos con su número y su especie, diferenciar acordes mayores y menores, también de forma arpegiada, identificar cambios de compás. Y en el cuarto volumen, además de todo eso, trabajamos con todos los acordes tríadas, ¿no? Al principio, completar el acorde, qué nota falta, ordenar distintos acordes tríadas y luego ya identificar esos acordes tríadas. Y hacemos una pequeña introducción a los acordes cuatríadas en estado fundamental, sin meternos en si es acorde de séptima, de sensible, séptima de prolongación, etc. Sin tanta terminología, pero sí prestando atención a la interválica de cada uno de esos acordes cuatríadas. Signos de articulación, que lo podríamos haber trabajado antes, pero concretamente en el cuarto hay ejercicios donde hay que añadir el fraseo de esos fragmentos, ¿no? Cómo están articulados. Tipos de escalas y dictados a una y dos voces, ¿no? Bueno, hay algunos ejemplos más, pero un poquito para mostraros esa selección de actividades que podemos hacer para ir trabajando el oído aparte de los dictados. Bueno, algo que no quiero dejar de compartir con vosotros y con vosotras, ¿no? Lo que opinan los estudiantes sobre este trabajo del dictado, ¿no? Y lo que sufren a veces de forma innecesaria, ¿no? Porque debería ser algo que disfruten como disfrutan cualquier actividad de audición musical, ¿no? Participé hace unos años con dos colegas, con Mónica Valo y con Pilar Lago, en una investigación precisamente sobre los dictados musicales. Parte de esta investigación, pues, con 200 alumnos de distintos conservatorios de Madrid, aparte de hacer actividades de dictado con ellos, les preguntábamos una serie de cuestiones sobre qué opinaban del dictado, qué importancia atribuían a esta actividad. La verdad es que sorprende que muchos de ellos reconocen la importancia que tiene el dictado como actividad y como parte de su formación, pero lamentablemente sufren mucho. Cito algunas de las observaciones que son bastante representativas. Me cuesta mucho y termino con un agudo dolor de cabeza del esfuerzo mental. Es decir, es algo que les cuesta. Tienen que dedicar
esfuerzo. Me parece interesante porque creo que se aprende bastante, pero me estreso un poco al hacerlos. Comienzo nervioso, temblando, y luego poco a poco me voy sintiendo mejor conforme pasa el tiempo. Y se repite esa ansiedad asociada al dictado. Con lo cual hay que trabajar también en el aula, todos, yo el primero, ese clima que creamos a la hora de realizar esa actividad del dictado. Que sea un clima donde el error está permitido, donde sobre todo estamos aprendiendo, disfrutando. No es un examen, no es un concurso cuando estamos en clase, y tenemos el derecho también de expresar pues, las dificultades que vamos teniendo, y sobre todo que tengamos el tiempo para pensar. Con los nervios no consigo ir bien, sobre todo si el dictado va muy deprisa y no hay demasiado tiempo para pensar. A veces, a mí me pasa, queremos a toda costa terminar el dictado. A veces merece la pena hacer medio dictado bien hecho y que lo terminen con la grabación en casa, pero que sobre todo no vayamos atosigando a los estudiantes, porque si no, no sirve de nada la actividad, ¿no? Aquel que respeta los tiempos de espera y razonamiento de lo escuchado consigue que los alumnos aprendan y no se frustren, dice otro estudiante, ¿no? Hay que dar ese tiempo de esperar, de razonar, a veces de razonar con ellos, ¿no? Para que vayan aprendiendo cómo hay que pensar cuando vamos realizando estos ejercicios, ¿no? La mayoría de las veces se hace el dictado y el profesorado se lo lleva, lo corrige, pero no se hace ningún comentario, y yo creo que de esa forma no se aprende. Hay que dedicar un tiempo también a pensar sobre las estrategias, dónde están los errores, por qué han sucedido y cómo los podemos evitar, ¿no? Y voy a dedicar un tiempo a una de las preguntas que surgieron, otra de las preguntas, que era precisamente cómo abordar ese ejercicio del dictado. Por ejemplo, típicas preguntas. ¿Conviene que primero escriban el ritmo? ¿O que primero se centren en la melodía? ¿Que hagan las dos cosas un poco a la vez? Bueno, pues aquí yo me voy a mojar con algunas estrategias que yo aplico en el aula en torno a esto, y luego, por supuesto, en el turno de debate podemos compartir y nos enriquecemos todos mutuamente, ¿no? Yo creo que hay que pensar mucho en el antes, en el durante y en el después de un dictado, ¿no? El antes de un dictado puede ser lo que hemos hecho antes en cuanto al dictado oral. Preparar un poco el terreno, preparar esa tonalidad. A mí me suele gustar que cuando yo hago un dictado ya hayamos trabajado esa tonalidad en cuanto a entonación, en cuanto a alguna otra cosa, ¿no? Que esté presente ese elemento, que ese elemento ya haya estado presente. Y si no, un calentamiento oral. Pero incluso ya cuando estamos ante el propio dictado, lo escuchamos varias veces no para ver cuántos compases somos ya capaces de coger en esa primera escucha. No. Esa primera escucha, bolígrafos fuera, manos arriba si hace falta, y a lo mejor les lanzamos algunas preguntas. Tenéis que ser capaces de contestarme a 3 preguntas cuando yo termine de tocar este dictado completo 2 veces. Me tenéis que ser capaces de decir, por ejemplo, en qué modo está el fragmento, en qué compás creéis que está el fragmento, y me tenéis que destacar algo significativo, lo que queráis. Alguna fórmula que hayáis identificado, algún elemento melódico, etcétera, ¿no? Que ya estén pensando y se estén impregnando de ese fragmento, ¿no? Preguntas típicas, pues sí, el compás, el modo, algo especial, que sean capaces de cantar esa tónica, cómo es el comienzo rítmico, cuál es la primera nota, cuál es la última nota, ¿no? Y el arranque que lo tengan claro. Es decir, por lo menos a mí me suele gustar que cuando empiezan el dictado yo ya he escrito en la pizarra la primera nota de la clave de sol, de la clave de fa, ya saben en qué tonalidad está. No siempre, ojo, ¿vale? A veces les digo que no sabéis en qué tonalidad está, escribidlo, porque tenemos que ser capaces de no tener la seguridad en qué tonalidad está. ¿Y qué pasa si lo escribimos en otra tonalidad? Si el dictado está perfecto en otra tonalidad, es un 10, yo les digo. Sencillamente lo habéis transportado, ¿vale? Pero bueno, generalmente para su seguridad prefiero enmarcar ya ese comienzo, ¿no? Y luego el durante, posibles estrategias. Bueno, yo aquí recuerdo las palabras de una maestra, bueno, no me dio clase a mí, pero cuando yo llegué al Conservatorio Arturo Soria, la verdad es que fue una gran maestra para mí, la profesora Conchita Chacón, y ella siempre decía, un dictado,
escuchar, 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 cantar, 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 escribir, escribir, escribir. Y aquí hay una gran sabiduría implícita. Es decir, no inmediatamente coger el lápiz, el boli y transcribir. Es decir, lo primero es escuchar, interiorizar ese fragmento, cantarlo. Cuando yo he hecho mío, soy dueño de ese fragmento, soy capaz de cantarlo, ya tengo el dictado. Porque ya cuando lo tengo aquí, lo puedo cantar a cámara lenta, lo puedo analizar y luego ya lo puedo escribir. Pero ese paso de escribir ya es el final. ¿Cuántas veces nos pasa, ¿no?, a todos que los estudiantes inmediatamente cogen el lápiz, ponen 2 notas, se han olvidado ya de todo, han cogido y cada repetición añaden una nota? No puede ser. Hay que intentar favorecer, incluso ya digo, con ese juego de manos arriba o lápices fuera, de favorecer esa interiorización y que sean capaces de cantarlo de memoria antes de escribir una sola nota, ¿no? Esa sería una estrategia. Otra posible estrategia, divide y vencerás. Pues vamos a centrarnos primero en escribir el ritmo de este primer motivo. Lo escribimos a lápiz en campo abierto entre los pentagramas y luego ya escribimos los sonidos. O todo lo contrario, ¿no? Vamos a escribir las cabezas de los sonidos que vamos escuchando y luego pues vamos, en una segunda vez, lo pensamos juntos. ¿Alguna de estas notas coincide con un acento, coincide con un comienzo de compás? Ah, pues justo entonces delante de esta nota hay que poner la anilla divisoria. Vamos a subdividir a ver si somos capaces de averiguar el ritmo de lo que falta y poco a poco lo vamos construyendo, ¿no? Insisto en esta importancia de pensar con ellos, modelar esas posibles estrategias. Y probar varias. Es decir, a lo mejor un día, pues vamos a probar escribir primero el ritmo, pues vamos a probar primero escribir la melodía, pues vamos a probar hacer todo a la vez. Y que también ellos comenten y que se den cuenta de qué les funciona más, ¿no? Cuando tenemos 2 voces, ¿a qué voz atendemos primero? ¿Un poco las 2 a la vez? ¿La voz superior? ¿La voz inferior? Pues también hay que probar. Muchas veces funciona. Primero coger la voz superior, que es la más prominente, van cogiendo confianza y a la hora de escribir la voz inferior pueden utilizar no solo el oído, sino también un razonamiento armónico, teniendo en cuenta el contenido de la voz superior. Pero no, vamos a obligarnos primero a coger la voz inferior. Y cuando cojamos la voz inferior, analicemos qué podría estar ocurriendo en la melodía, ¿no? A veces incluso forzamos, hacemos un dictado a una voz, solamente la voz superior, y ahora le vamos a añadir el bajo, ¿no? Otra posible estrategia, un dictado de escritura automática, algo que yo suelo trabajar muy poco, ya más con los avanzados. Pero hay una modalidad de dictado que yo aquí en España he visto bastante poco, pero que en Francia la tienen, que es el dictado à la volée, dicté à la volée. Solo lo vamos a escuchar una vez y hay que ir con el lápiz sobre la marcha escribiendo el dictado. Lógicamente no lo vamos a poder coger todo, pero a ver cuánto somos capaces de interiorizar solamente a partir de una primera escucha. Bueno, un dictado, una forma interesante también de abordarlo, ¿no? Incluso he leído algún libro de hasta una especie de taquigrafía musical, ¿no? Ponemos una cabeza y si terminamos la cabeza hacia así es que es sostenido y si terminamos como yéndonos hacia abajo es que esa nota es bemol, para no tener que escribirlo todo, ¿no? Bueno, insisto, con los alumnos más mayores puede ser interesante abordar también esta estrategia. El ir preguntando, por supuesto, no vamos a esperar hasta el final para corregir, no necesariamente. Vamos preguntando, que canten sin notas, que canten con notas, vamos verificando y vamos dando confianza para que todos sean capaces de no perder el hilo, ¿no? O poner piedras en el camino. Terminamos esa primera frase. ¿En qué nota hemos aterrizado? ¿Estamos de acuerdo? Y la escribimos. Y vamos poniendo esas piedras porque lo que no queremos es que un estudiante después de la primera frase diga, me he perdido, ya no hago más. Sobre todo si se trata de un fragmento melódico. Es decir, bueno, no pasa nada. Ha habido algún problemilla y cuando lo toquemos entero ya serás capaz de rellenar los huecos. Pero ahora, como si fuese un nuevo dictado, empezamos desde este compás y ya tienes el inicio asegurado, ¿no? Los paseos ocasionales. Es decir, entre repetición o repetición en algún momento, darnos algún paseo y observar cómo van, señalar alguno de los errores, a lo mejor no darles las soluciones, pero formularles preguntas. ¿Esto que tienes aquí escrito cabe realmente en un 3×4?
en este dictado a dos voces, estas dos notas que están coincidiendo forman un intervalo de séptima. Esto sonaría bastante mal. ¿Te ha sonado disonante aquí? Y que vayan pensando, ¿no? Otra cosa que puede funcionar también de vez en cuando. Dictado en parejas. Le quita mucha ansiedad. El dictado en equipos. Y aprenden mucho entre ellos, se dan cuenta de cómo piensa uno, cómo piensa otro. Ya sabemos que muchas veces los estudiantes aprenden más de sus compañeros, de lo que nosotros mismos les podamos ofrecer, ¿no? Y lo que os he comentado antes también, que los propios alumnos toquen ellos los dictados con el instrumento, ¿no? Y que a veces incluso ellos compongan sus propios fragmentos, sobre todo si están ya en enseñanzas profesionales, ¿no? Todo esto en el durante, y hay muchas más estrategias que podemos comentar, pero no nos olvidemos del después. Después de haberle dedicado bastante tiempo a esta actividad del dictado, porque un dictado bien hecho y bien razonado nos va a exigir tiempo, no lo neguemos, aprovechemos esto. Ese fragmento luego, escuchémoslo de nuevo, cantémoslo a dos voces, tocando y cantando una voz. Si hay algún pianista o con un instrumento, vamos a tocarlo con el instrumento, tú cantas esta voz, tú tocas esta voz. Lo analizamos, descubrimos lo que ya sabemos, una iniciación incluso a la armonía, a la estructura armónica, en cursos un poquito más avanzados. ¿Seríamos capaces de escribirlo en casa en otra tonalidad? ¿Podríamos transportar ese mismo fragmento? ¿Quién es capaz de inventarse una variación rítmica sobre este fragmento, ¿no? O vamos a convertirlo en el punto de partida de una actividad de composición, ¿no? Es decir, tanto podemos hacer aprovechando el esfuerzo de ese fragmento que ya nuestros estudiantes tienen interiorizado, ¿no? Ese bagaje de bellas melodías, después de dedicarle tanto tiempo a ese fragmento, merece la pena que ese fragmento sea un repositorio de buenas prácticas musicales. Porque eso también es parte de su cultura musical. Aparte de todo lo que tienen que escuchar de música de otras culturas, de música de todo tipo de géneros musicales, esos fragmentos musicales también van a ir formando parte de su bagaje. Así que hay que cuidar muchísimo su selección. Bueno, tenemos tiempo. Me he alargado un poquito más de lo que yo quería, pero me gustaría que os lanzaseis a compartir observaciones, reflexiones, preguntas que tengáis en torno a este tema. Bueno, muchas gracias, Mar. Espero que pronto tengamos ocasión de vernos en persona. Hola, Luis, yo quería preguntarte una cosa. Sí, Mercedes, adelante. El procedimiento exacto del dictado, porque ¿cuántas repeticiones haces? Si lo haces solamente por un compás o dos compases. Y luego la famosa caída esa que nos enseñaron a nosotros, si hacer la famosa caída. Pues eso sí me gustaría, porque a lo mejor dos compases no les da tiempo a memorizar, solo un compás, pues todo un poco, que me contaras un poco cuál es el procedimiento exacto ya a la hora de... Luego, por ejemplo, si lo repites 4 veces y ya no das más posibilidades, que se agobian, ay, no, ya enseguida pasas y tocas el enlace y el siguiente, todas esas cositas así más concretas a la hora de hacerlo. Muy interesante, Mercedes, lo que planteas. Bueno, yo en principio varío el procedimiento. Por ejemplo, si hay un día que quiero hacer un poco tipo control, a lo mejor les aviso, ojo, que hoy vamos a ver si somos capaces solamente con 4 repeticiones por fragmento, ¿vale? Y el objetivo es, de verdad, no perder el hilo, ¿vale? Pero a lo mejor un día, digo, no os preocupéis que vamos a repetir todas las veces que haga falta, lo importante es hacerlo bien. Incluso preguntamos, y si alguien necesita ayuda, pues ya al final le ayudamos y hasta vamos escribiendo el dictado juntos, ¿no? Se levantas la pizarra y lo escribe, ¿no? Lo de las repeticiones. A mí me gusta, por ejemplo, que algunas de las repeticiones vayan completamente seguidas. Es decir, tocar 2 veces seguidas el fragmento o 3 veces seguidas el fragmento sin tiempo para pensar. Es decir, voy a tocar 3 veces este fragmento y luego os voy a dar tiempo para pensar. Y lógicamente luego que sepan que van a contar con ese espacio para la reflexión. No les digo, voy a repetir en tandas de 3 veces, 2 tandas de 3 veces, con bastante tiempo para pensar. Que ellos sepan de antemano, porque yo creo que les organiza la estrategia, ¿no? En cuanto a lo de
Bueno, y luego enlazar fragmentos. A mí me suele funcionar muy bien, que, bueno, pues fragmentos aproximadamente de 2 compases y luego el enlace del primer fragmento con el segundo 2 veces para que el segundo fragmento no esté fuera de contexto. Y luego que sepan siempre que van a tener ocasión de escuchar el fragmento entero un par de veces, un tiempo largo de reflexión, de forma holística, y luego otra tercera vez el fragmento entero ya para corregir posibles dudas. Bueno, lo de la famosa caída. Depende del dictado. Hay fragmentos que piden esa caída, es decir, que están diseñados de forma que la frase termina en el acento de ese tercer compás, con lo cual lo natural es que termine ahí ese fragmento. Hay otros fragmentos que, digamos que las frases están encapsuladas en dos compases. Entonces, aunque yo a veces haga caída, ¿vale? Y aquí a lo mejor peco un poco de antimusical, ¿vale? Aunque yo a veces rompa un poco esta norma y haga la caída para asegurar la nota de transición, yo les digo, bueno, que sepáis que la frase es de 2 compases y a lo mejor las primeras veces he tocado los dos compases porque esa es la frase. Bueno, ahora os voy a regalar una nota extra, ¿vale? Pero esta es de una nota siguiente, de una frase siguiente, y así por lo menos cogen esa transición. O cuando hacemos el enlace, les digo, voy a hacer el enlace, pero no os preocupéis, que lo único que quiero es que disfrutéis de lo que viene ahora y que seáis capaces de coger la primera nota del siguiente, de la siguiente frase, ¿no? Y a veces me aseguro, a veces me doy un paseo para asegurarme que tienen bien ese enlace, ¿no? Pero quiero que tengan muy claro la estructura que tiene el propio fragmento, porque así estoy trabajando forma con ellos. Y que se den cuenta, bueno, lógicamente, si el fragmento de forma natural, las frases tienen esa caída, pues hacemos la caída siempre. Pero si no, prefiero ser cauteloso y hacer la frase completa y luego a lo mejor ya les aviso, bueno, va de regalo la siguiente nota de la siguiente frase. Esa nota siempre de empiece como que les da muchísima seguridad. Hasta que no saben esa nota, bueno, a mí me pasaba, cuando yo era pequeña. Sí. Hasta que no tenía esa primera nota del siguiente fragmento, era como que estaba en el abismo, ¿no? Sí, sí. Entonces sí que a veces sí que les viene bastante bien. Por eso, cuando nos damos cuenta de aspectos como esto que van ligadas a su seguridad a la hora de hacer el dictado, pues eso, facilitarles ese arranque. No os preocupéis que quien no tenga la siguiente nota, yo se la voy a dar. E incluso, vamos a ver, si nos queremos poner muy pesados en condiciones de examen, yo les digo, no os preocupéis que si no tenéis la nota de enlace bien, yo os la voy a poner a boli luego en el cuaderno, ¿no? Que sepan que, bueno, que no se van a perder. Yo quiero que todo el mundo esté encauzado, ¿no? Pero insisto, no suelo yo seguir siempre el mismo procedimiento, pero sí lo suelo avisar. Es decir, para que sepan cómo va a transcurrir. También, que luego ocurren cosas, que luego veo dificultades, a lo mejor pues me interesa a lo mejor hacer alguna repetición adicional, o a lo mejor me gusta incluso que diga, oye, fulanito, ¿nos puedes cantar lo que tú has escrito? O lo puedes escribir en la pizarra porque hay algo muy significativo que quiero destacar, ¿no? Algún error típico. Es a veces difícil, porque derrotero nos va a llevar una sesión, ¿no? Pero sí que tengan ese tiempo de razonar. Me parece fundamental. Y a veces razonar con ellos. Más cosas. Hola Luis, mira, a mí mi pregunta va relacionada un poco con precisamente con ese tiempo que le dedicamos al dictado. Porque yo muchas veces hablando con colegas, ellos me dicen, no, a mí me da tiempo a hacer todo. En una clase de 1 hora me da tiempo a hacer todo. El ritmo, la entonación, un dictado y la teoría. Y claro, para mí muchas veces es imposible, ¿no? Porque precisamente no quiero que el dictado sean 10 minutos o 15 minutos, tocar el dictado, darme el dictado, me lo llevo y ya está, ¿no? Siempre con ellos intento reflexionar, pues darles el suficiente tiempo para que lo piensen, pero al final es que se te va mucho tiempo en ese ejercicio, ¿no? Exacto. Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo crees? Yo sé que depende mucho del tipo de dictado, del momento en el que estés, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo crees que es el necesario para poder planificar bien una sesión dentro de una clase? Bueno,
lógicamente, yo estoy completamente de acuerdo contigo que hacer un dictado bien lleva su tiempo. En enseñanzas profesionales yo me he llegado a pasar una sesión entera con un dictado, una hora con un dictado. Bien preparado, bien desarrollado, o eso espero, y luego con una buena reflexión, análisis armónico, cantar, tocar, jugar con el dictado. Pero una hora entera con un fragmento a 2 voces. Lógicamente no lo podemos hacer en todas las sesiones. Pero también por eso os decía, ¿no? Si ese día no voy a hacer dictado, que por lo menos haya algo de trabajo auditivo explícito. O empiezo con ese calentamiento, o hago un dictado oral, o empezamos la clase con detección de compases y tonalidades, o hacemos un poquito de... si vamos a trabajar un aspecto teórico, como son los intervalos, pues vamos a ver primero, lluvia de intervalos, venga, incluso dedicamos un tiempo a los intervalos de forma auditiva y luego lo relacionamos con la parte teórica. Y a lo mejor ese día no hacemos dictado, pero hemos estado en contacto con la parte auditiva, que es fundamental, ¿no? Lógicamente en elemental no tiene por qué llevarte tanto tiempo, ¿no? Y a veces lo que yo hago es hacer parte de un dictado, es decir, lo preparo bien, hago el arranque, hago la primera parte, la segunda parte, y los deberes son completar ese dictado. O a lo mejor inicio 2 dictados y que los terminen en casa. Porque sí me gusta que por lo menos lo que tú dices tú, ese razonamiento esté. Con lo cual prefiero pensar muy bien medio dictado, aunque no nos dé tiempo a terminarlo, que hacer un dictado entero deprisa y corriendo. Hombre, si me lo propongo, lo hago en 10 minutos. Os doy 10 segundos entre repetición y repetición, vamos, en lo que puedo poner una grabación y no me lleva tanto tiempo, ¿no? Claro, yo lo que muchas veces me pasa es que al final acabo haciendo frases cerradas de 4 compases, porque casi prefiero dedicar el tiempo bien dedicado a 4 compases cerrados, claro, a no dejar medio compás y luego la semana siguiente volver con el dictado empezado, que no lo recuerden bien. Sí. Pero claro, eso te limita mucho armónicamente sí. a construir la frase, porque al final acabas haciendo, pues eso, tónica, subdominante, dominante y tónica, que no te da tiempo a hacer ningún acorde más, porque en 4 frases tienes muy poquito tiempo. Claro. Hay otra posibilidad y es, a veces lo hago, ¿no? Medio dictado lo hacemos de forma oral, de forma muy ágil, yo se lo escribo, y ahora la continuación es en plan transcripción, en plan dictado, ¿no? De forma que la cadencia final sea algo que... porque no siempre van a hacer el principio y terminarlo en casa, ¿no? Es decir, efectivamente, variar un poco las estrategias. Un día a lo mejor, incluso un día, a lo mejor hacemos solamente comienzos de dictados. Porque es algo también que les estresa, ser capaz de coger compases y tonalidad y notas iniciales, ¿no? Sobre todo cuando llegan el momento de las pruebas de acceso, que hay que trabajar aspectos muy específicos. Pero insisto, tampoco que no nos sintamos mal por el hecho de que no nos haya dado tiempo todas las sesiones a hacer un dictado entero, porque lógicamente hay mucho que hacer, y lo importante es que si la audición está presente en todas las clases, no pasa nada. Ese ejercicio de transcripción, pues con que en cada unidad didáctica esté presente, yo creo que vamos bien. Pero vamos, ese es mi punto de vista. ¿Más apreciaciones? ¿Más preguntas? ¿Algún aspecto que queráis compartir? Algo en lo que no estéis de acuerdo, no tenéis que estar de acuerdo en todo lo que se ha dicho aquí en la sesión, ni mucho menos. Pues yo otra vez, si puede. Adelante. No, Isabel primero. Isabel. Hola, buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Isabel? Qué ilusión verte. Yo también, mucha ilusión verte, sí. Mira, mi pregunta es sobre el trabajo a 2 voces. Veo que inicias ya en segundo curso el trabajo a 2 voces con la escritura de la voz superior, ¿sí? Y bueno, es un trabajo, supongo, todo preparatorio de cara sobre todo a cuarto o grado profesional, enseñanzas de grado profesional. La tendencia en los dictados que aparecen hoy en día
es de trabajar sobre una base armónica, ¿no? De tónica, subdominante, dominante. Pero bueno, como tú sabrás, ¿no? De pedagogía Willems, eso a mí no me funciona muy bien. Los alumnos sí que tienen unos puntos donde agarrarse, pero después no distinguen nunca si es la subdominante o la dominante. Por ejemplo, les cuesta mucho porque es un salto que cuantitativamente tienen que identificar, ¿no? Sí, muy interesante. Entonces, tu opinión sobre esto. Muy si interesante. A dos voces, tal como se está enfocando, sí. O soluciones. Además, hay división de opiniones en torno a esto. Yo me voy a mojar, ¿vale? Permitidme que me moje. Yo también creo que les cuesta mucho, Isabel, lo de exclusivamente grados tonales. Yo lo he probado con ellos. Y al final, puramente mediante oído, el diferenciar salto de cuarta, salto de quinta, de tónica a subdominante, de tónica a dominante, les cuesta. Al final casi es un ejercicio de adivinación. Que no es adivinación si lo preparamos con una lógica armónica, que también es otra forma de enfocarlo. Es decir, que veamos lo que ocurre en la voz superior y nos ayudemos de ese conocimiento de, pues a ver, ¿qué es lo lógico? Pues lo lógico es que no sea aquí un sol, porque habría una disonancia y aquí... Entonces, esa es una forma. En mis libros yo abordo un poco las dos cosas. Es decir, trabajamos un poquito grados tonales que los escuchen, no que los tengan que escribir, pero que los escuchen, porque al fin y al cabo así van trabajando de forma dentro de un contexto lo que son los grados tonales y los pilares de la tonalidad, pero los inicios de la segunda voz suelen ser por grados conjuntos. Es decir, es una textura a dos voces donde sencillamente hay otra melodía en un registro más grave que se mueve también por grados conjuntos. Luego, poco a poco, suelo hacer muchos fragmentos donde el movimiento de la voz inferior es por grados conjuntos, pero a veces hay algún salto, y si hay algún salto es entre grados tonales. Por ejemplo, ¿vale? Otra cosa es que trabajemos los grados tonales, pero fuera de un dictado. ¿Y por qué no? Trabajar un fragmento improvisado al piano y que sean capaces, ya no decirme qué nota, porque el grado tonal ya lo sabemos, no es una nota, es una función. Es decir, qué color tenemos aquí. Incluso recuerdo una maestra mía de pedagogía, Irina Shiroki, a la cual saludo también desde aquí, que trabajaba con los niños con colores. Y tenían que sacar una tarjeta de un color según la función que estaban escuchando, ¿no? Bueno, cuidado con los colores. Yo sé que esto de los colores es una asociación extramusical y es algo que puede venir impuesto. Pero bueno, azul, digamos, distensión, tónica. Rojo, tensión para dominante. Y amarillo, tensión, pero no tanto, subdominante, ¿no? Y ya en el grado elemental, aunque no estemos trabajando dictados a dos voces, pero escuchar un fragmento improvisado al piano y a ver, ¿qué me sugiere? La relajación de una tónica o la tensión aquí de una dominante, y ser capaces de irnos familiarizando con esos colores. Que luego en un fragmento a dos voces está todo un poquito más esquematizado, solo con una textura muy finita a dos voces, pero se puede sentir también, ¿no? Pero insisto, yo el trabajo a dos voces me ha funcionado mejor, es mi experiencia, empezar por grados conjuntos también, esa segunda voz. Y luego, poco a poco, también combinarlo con esa reflexión de que la voz inferior son los pilares a veces de la voz superior, ¿no? Pero no solamente meramente de forma auditiva, porque les cuesta mucho a veces el diferenciar esos saltos, ¿vale? Pero sé que hay mucha división al respecto. Así que no es la verdad absoluta, yo solamente comparto mi visión y mi experiencia. No es... pues gracias por compartirla y ser claro. Gracias. Pues yo también iba un poco sí. También en relación con la armonía de los dictados. ¿Les sueles poner los grados de Bach, por ejemplo, cuando están en segundo, tercero, cuando ya les has explicado un poco lo que es la tónica, la subdominante, o no se lo pones? Sí, cuando ya hemos abordado desde más o menos entrado segundo elemental, cuando ya van viendo
los grados tonales, si efectivamente ese fragmento hay una claridad de esos grados tonales, por supuesto. De hecho, cuando trabajamos en entonación, también están presentes. Ya haremos algún encuentro sobre entonación. A mí me gusta mucho trabajar los pilares de la tonalidad. Es decir, antes de abordar ese fragmento, cantamos la escala, cantamos a lo mejor los acordes sobre esos grados tonales y luego a lo mejor un motivo que vamos subiendo por toda la escala, ¿no? Por supuesto, yo creo que eso nos organiza, nos asienta en la... Claro. Que eso les ayuda a saber en el compás en el que están. Bueno, aquí solamente notas de tónica, aquí solo notas de dominante. Ya en segundo... Sí. Insisto, hay muchos de los dictados en los libros de música y acción donde están puestas como pista, ¿no? Cuidado, aquí va a aparecer esto, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando sabemos que trabajamos con esos pocos elementos, pues se nos facilita un poquito esa tarea, ¿no? Y yo creo que esa labor de análisis es estupenda. Es decir, una vez que ya hemos trabajado de forma auditiva, todo lo que podamos relacionar con teoría, bienvenido sea. Es que es ahí cuando hay que trabajar la teoría. La teoría a palo seco, sí, y les gusta, porque hay niños que son muy cerebrales, ¿eh? y les gusta mucho esto de los intervalos para arriba, para abajo y los números. Pero debe venir acompañada de la parte auditiva. Entonces, cuando trabajamos un dictado, insisto, es que de ahí surgen las cadencias, surge la tonalidad, surgen los tipos de escala, surge todo ahí. Entonces, aprovechemos el dictado, pues como tú dices, para analizar, poner los grados tonales, que ellos lo escriban, que ellos analicen sus propios dictados y que ellos relacionen, ¿no? con todo lo que ya saben. ¿Qué aparece aquí en este dictado? Como decía Carmen al principio de la sesión, ¿qué reconocemos en este dictado, ¿no? Así que yo creo que vamos a cerrar ahí el encuentro. De verdad, muchísimas gracias por vuestra participación. Es un placer para mí compartir este ratito con todos vosotros, con todas vosotras. Que vaya muy bien lo que queda del trimestre y que sigamos compartiendo. Así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias.